Está bien, Ana. Conocen es Humberto Calderón Berti, que ha ocupado algunos de los puestos más importantes en el país. Ha sido ministro de Energía y Minas, ha sido ministro de Relaciones Exteriores con gobiernos anteriores. Bueno, y ahora es el centro de una enorme polémica y un gran escándalo en el cual no interviene, pero que debe saber bastante y es por eso que está en la situación en que está. Pero antes de hablar de lo que sucedió en Cúcuta, yo quisiera preguntarle, porque los hackers y toda esa cosa de política sucia lo están metiendo en una conspiración con Michael Moreno y Padrino López en el famoso 30 de abril, ¿no? Donde quien realmente está es Leopoldo López y Guaidó, que son los que aparecieron allí. Pero bueno, y no estamos muy de acuerdo con que se reúnan ellos con gente como Michael Moreno. ¿Qué tiene usted que ver con todo eso? Porque hasta dicen que le iban a dar la presidencia de un gobierno cívico-militar. Mira, yo no conozco a Michael Moreno. Yo no conozco a Vladimir Padrino. Yo jamás en mi vida he hablado con ellos. De manera tal que ¿cómo voy yo a participar en una conspiración cuando yo no conozco a los que supuestos actores? Yo no participé en absoluto en lo del 30 de abril, yo no estaba en Caracas. Yo estaba en el exterior y me enteré, como todos los venezolanos, por los medios de comunicación. Yo no participé en las actividades de ese día, yo no estaba allí. Yo no fui parte de lo que ocurrió en el puente de Altamira, en absoluto. Entonces los protagonistas del puente de Altamira son los que tienen que explicar qué fue lo que ocurrió. Por aquí pasó, por Bogotá, el general Christopher Figuera. Algunas versiones me dio de todas estas cosas, que no voy a revelar porque está en el plano de la confidencialidad. Pero aparentemente había mucha gente comprometida, de alta jerarquía, muy cercano a Maduro. Pero hubo gente que se rajó. Después me enteré y él mismo creo que hasta lo señaló, el general Padrino, que él no había sido aproximado por nadie, que nadie había hablado con él de ese tema. De manera tal de que esto, como las cosas en Venezuela siempre ocurren de esa manera, nadie sabe lo que pasó. Y los protagonistas nunca han dicho qué fue lo que ocurrió, esa es la verdad. Ahora, yo lo recuerdo en los primeros días o primeras semanas que estaba ejerciendo ese cargo, realmente muy entusiasmado. Y realmente muy entusiasmado con la gente, con Guaidó, con todos ellos. Pero después recuerdo también que ese entusiasmo no lo sentía la segunda vez que conversamos. No le quise decir absolutamente nada porque a lo mejor es que tenía problemas personales o algo de eso y no era con ellos. Pero ahora sí creo que no era nada un problema familiar o particular, sino era un problema con esta gente. ¿Cuándo empezó a deteriorarse la situación hasta el punto de que ya no tenía contactos con Guaidó? Bueno, después de lo de Cúcuta, que fue realmente 2, 3 meses más tarde. Yo llego acá en febrero, renuncio a todas mis responsabilidades que tenía en la empresa que yo había fundado, renuncié en notaría pública, por cierto, de eso. Renuncié a todas mis responsabilidades con la empresa, me aparté totalmente de eso. Me vine para acá, ocurrió unos días más tarde lo de Cúcuta, y empezaron a surgir una serie de rumores en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el boca a boca, diciendo que en Cúcuta habían cosas extrañas. Bueno, un día recibo una visita de altas autoridades del gobierno colombiano, donde me alertan que están ocurriendo cosas indebidas. Yo les pido más información, me la suministran, yo digo de esto, se lo pongo en cuenta a Leopoldo López y a Julio Borges, no a Guaidó, porque mi relación en ese momento era con estas dos personas. Me dicen que continúe, yo continúo. Esta gente puesta de lado, le dicen que me tienen que entregar a mí un informe, ese informe me lo entregan, ¿entiendes? Yo mando a hacer una auditoría de la información que ellos me entregaron, y como resultado de la auditoría, en primer lugar por gente de la embajada y posteriormente por gente que sabe de estas cosas, pues son profesionales, hace un informe, y ese informe es el que yo entrego el 18 de junio al fiscal general de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque yo estaba cumpliendo con mi deber de conciencia.
estaba cumpliendo con mi deber de servidor público. Eso fue lo que yo hice, ¿me entiendes? A partir de ese momento, un día antes yo recibí el informe de auditoría, aparece por los medios, las redes, un informe de redes, Paran Post, donde hace denuncia de lo mismo que yo venía investigando. Esa información yo no la filtré. En todo caso, la prensa debe ejercer su derecho de hacer público las cosas que quiera hacer públicas. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente, perfectamente. Ok. No, ellos tienen derecho a investigar lo que quieran investigar. Yo soy respetuoso de la libertad de expresión, soy respetuoso de la responsabilidad que tiene la prensa de publicar responsablemente las cosas que encuentre. ¿Me entiendes? Yo no participé en la divulgación de esa información, que tampoco era el problema de fondo. El problema de fondo no es que se haya sabido, la gente tiene derecho a estar enterado. El problema de fondo fue que lo hicieron, que las evidencias estaban allí. Entonces yo llevé eso ante la fiscalía, hice la denuncia como era mi obligación y la fiscalía todavía está estudiando eso, lo está investigando. Es a ellos a quienes corresponde actuar. Y se han tomado todo el tiempo de allá para acá, desde abril para acá, porque eso lo hice yo, perdón, desde junio para acá. Ese informe de auditoría y la denuncia la entregué el 18 de junio. Yo no soy ni policía, ni soy fiscal, ni soy juez. Lo único que es que yo respeto las instituciones colombianas. Les corresponde a ellos decir efectivamente si allí hay o no hay delito. De la información preliminar, evidentemente hubo algo irregular y eso fue lo que yo denuncié. A partir de ese momento empezó la cosa con cierto malestar, ¿entiendes? Porque era gente cercana al presidente Guaidó, era gente de su entorno, de su confianza. Pues yo no recibí ningún dinero que mandaron de Venezuela para atender 148 militares, entre paréntesis. No eran el resto lo atendía ACNUR y el gobierno colombiano. Yo nunca supe de dónde vino ese dinero. Yo nunca supe qué cantidad de dinero enviaron. Me enteré posteriormente que había sido una cantidad que habían reportado que era lo que habían gastado. Tengo entendido que fue bastante más que eso, pero le corresponderá a la fiscalía decirlo en su momento cuando lo estimen pertinente. ¿Y quién recibió ese dinero por parte de los funcionarios venezolanos? Dos personas venezolanas que habían puesto allí el presidente Guaidó para encargarse del tema de los militares de Cúcuta. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son dos personas que están en los medios públicos. Yo no quiero mencionar nombres ni una cosa por el estilo. Pero convencional no está diciendo que lo hicieron ni bien ni Bueno, mal. Rosana, una muchacha se llama Rosana Barrera y el otro Kevin Rojas. Son las dos personas que manejaban este tema. Y las dos personas que yo señalé. Bueno, y el gobierno interino tiene la obligación de decirle al país dónde está ese dinero y cómo se distribuye el dinero, para que quede claro que si se distribuyó bien, ¿no? Y que el gobierno interino no tiene nada que ver si hubo algún dolo o algo de eso, pues que quede claro, porque si no se hace responsable. Claro, pero es que lo que ellos han debido hacer era inmediatamente poner de lado a la gente, lo hicieron un poco más tarde, y a la persona que enviaba el dinero, que era por cierto familiar de uno de los implicados, ¿no? Pero al contrario de haberlo sancionado, lo que hicieron fue nombrarlo por un cargo de mayor responsabilidad, que es donde está actualmente. ¿Eso cómo se explica? No tengo idea. La verdad es que nunca lo entendí. Usted habla de Porque ciudadano, ¿no? lo pertinente era haber dicho, mira un momentico, nosotros respaldamos esta investigación, no haberme, nunca me trataron de decir que no lo hiciera, pues yo tampoco lo hubiera aceptado, ¿no? Jamás hubo presiones para que no lo hiciera, porque ellos sabían con quién estaban tratando, me imagino, ¿no? Yo iba a actuar de acuerdo con mi conciencia, lo hice así, ¿entiendes? Yo estoy esperando que diga la fiscalía qué es lo que pasó. Eso es lo que simplemente estoy esperando. Eso empezó a agriar la relación. Y luego vino el tema de los diálogos de Oslo, ¿no? Que yo en un programa con Idania Chirinos, al cual acudí, dije un momento de una forma discreta, de una forma respetuosa, que yo pensaba que el régimen se estaba aprovechando de la buena fe del gobierno del presidente Guaidó para ganar tiempo, para manipular, para confundir a la gente y que eso no iba a producir ningún resultado, los diálogos, como efectivamente pasó. Entonces ahí están los resultados a la vista de lo que ocurrió. Recientemente hubo el señalamiento de que los diálogos están cancelados.
Bueno, yo no lo sé, espero que sea así. Yo creo que esto es una situación, no es que estoy en desacuerdo con que se hable, no, pero yo creo que hay que ponerle fecha a estas cosas. Hay que tratar de acotar las conversaciones, hay que tratar de producir un resultado y no unas conversaciones ad infinitum, mientras tanto el régimen se atornilla, continúa la represión y continúa la destrucción del país. Ahora, usted dice que tiene muy buenas relaciones con Julio Borges, ¿no? ¿Cuál es la posición de Julio Borges? Después de todo eso, ustedes hablaron, él llamó, aunque Claro, sea para claro, comunicar, hablamos para con mucha explicarle o frecuencia. algo de eso. Sí, Napoleón, hablamos con mucha frecuencia. Julio Borges estaba en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Julio Borges ha sido muy solidario conmigo, debo decirlo. Hemos trabajado muy bien en los meses que ha sido, desde que fue designado como canciller del gobierno del presidente Guaidó. Yo no he tenido absolutamente ningún problema con él. Tengo una excelente relación profesional con él, igual que personal. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha ocurrido. Él estaba en cuenta. Él me transmitió hace algunas semanas que había malestar, que ellos querían que yo me fuera, que era la línea de tanto del presidente Guaidó como de Leopoldo López. Y yo le dije que yo me iba el día que yo no iba a renunciar, porque renunciar hubiese significado reconocer que yo había cometido una falta. Yo no podía hacer eso. Entonces, frente a mi renuencia a renunciar, yo le dije, yo mismo lo sugerí, dile por favor que me restituyan, pero que le expliquen al país las razones por las cuales me están destituyendo. La explicación que dieron es que hay unos cambios en la política exterior. Eso no se lo cree nadie. Eso no es verdad. ¿Entiendes? Bueno, pero eso fue lo que dijeron, ¿no? Pero yo no podía renunciar. Me destituyeron, bueno, está bien, perfecto, yo me voy, pero yo antes tenía que decirle al país, como hice efectivamente el día de ayer, cuál era mi percepción de lo que había ocurrido y por qué esto había desencadenado en mi remoción como embajador en Colombia. Yo vine a Colombia por una razón muy simple. Yo siempre he sido un servidor público. Yo siempre he querido ayudar a mi país. Siempre he tratado de desempeñarme desde muy temprana edad con idoneidad, con transparencia, con honradez, con mucha disciplina. Napoleón me enseñaron a eso, con lealtad frente a mis superiores. Pero ser leal no significa ser sumiso, porque nunca he sido sumiso. Yo siempre he dicho a mis superiores lo que yo pienso, esperando que mis sugerencias sean tomadas en cuenta. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, tomadas en consideración para fortuna mía. Pero a mí no me hicieron caso en estas cosas, ¿no? Ahora que vengan a decir que yo ahora es que estoy hablando, no. Yo hablé desde mucho antes. Yo lo de Cúcuta lo dije. Yo lo de Oslo lo dije. ¿Entiendes? Yo lo de monómeros, después que se constituyó la Junta Directiva y que yo lo juramenté, me retiré de aquello. ¿Por qué? Porque habían cosas que a mí no me gustaban. La forma como habían nombrado la Junta Directiva, la forma como habían destituido a algunos ejecutivos de la empresa, la forma como habían sido tratados y maltratados los ejecutivos de la empresa. Eso fue lo que yo observé en aquel momento, ¿no? Por Entonces cierto, yo dije, no, esto, aló. perdón. Por cierto, Pedro Mario Burelli se pregunta en Twitter o le pregunta en Twitter, ¿quién metió la mano en monómeros? Yo no sé quién ha metido la mano. Yo lo que sí quisiera decir, que en todas las empresas se sabe perfectamente bien, porque se da un control y un récord de quiénes han visitado la empresa y con quiénes han hablado en las empresas. Bueno, que hagan público qué dirigentes políticos sin injerencia en el tema directo, porque a mí no me parece mal que los miembros de la Comisión de Energía y Minas aparezcan y cumplan con su deber y controlen, ¿no? Eso está bien, ¿me entiendes? Pero ¿qué otros dirigentes políticos han ido? ¿Cuáles han sido los planteamientos? ¿Cuáles han sido las exigencias? Yo creo que eso hay que decirlo. Yo sé que han sido muchos, me han dicho que han sido muchos, pero no me corresponde dar los nombres, que le corresponde a los que están allá adentro. Que digan quiénes son los que han ido. Pero yo sé de una reunión donde le dijeron a usted, un amigo de la directiva, que asistiera porque iban a venir unas personas de Venezuela y ahí estaba, entre otros, Manuel Rosales. Y por lo que usted estaba escuchando, usted se levantó y se fue. Esa es la versión que yo tengo. Es verdad, eso no, eso es totalmente cierto. Yo no voy a participar en esa reunión porque no, tampoco tenía por qué hacerlo. Pero resulta que la reunión se celebra en un sitio donde yo despacho, porque la mitad de las oficinas son de Monómero y la otra mitad son de la embajada.
y el salón de conferencia quedaba en medio, ¿no? Entonces me pidieron que fuera, yo no quería ir, la verdad es que yo no quería ir. Y al principio dije yo más tarde voy, pero finalmente me insistieron tanto que fui, Perdón, ¿por qué no quería ir? Porque porque yo conocía quería que iba a vincularme estar todo lo que allá. está. No, yo quería vincularme todo lo que estaba pasando en Monómero. A mí no me pareció que la forma como hicieron las designaciones de la Junta Directiva fueron las correctas. Yo participé junto con Leopoldo López en la sugerencia de nombres, pero lo hicimos de una forma profesional, seria, responsable. Después vino una injerencia política. Entonces había que nombrar 4 directores, uno por cada partido del G4. Había que nombrar unos gerentes, uno por cada partido del G4. Y a mí eso no me pareció que era lo correcto, ¿no? Entonces yo no voy a continuar aquí vinculado con esto. Yo lo juramenté y me perdí. Entonces cuando me invitan a la reunión, mi primera reacción fue no ir. Pero posteriormente digo, bueno, voy a ir por cortesía. ¿Cuál será mi sorpresa cuando abro la puerta y me encuentro que está sentado allí Manuel Rosales, que no tenía nada que ver con esto, ¿no? En presencia mía él no dijo nada, El esa que es la estaba verdad. hablando, tengo entendido. Pero en presencia mía él no dijo nada. Él estaba allí, pero sí vi como algunos diputados maltrataban a los ejecutivos de la empresa, les decían cosas pesadas. Y a mí me pareció que eso no es la forma de manejar estas cosas. Yo he sido un gerente público muchos años. Usted puede llamarle la atención a alguien, puede estar en desacuerdo con algunas cosas, pero usted lo tiene que tratar con respeto y con consideración. Nadie tiene el patrimonio para atropellar a la otra persona, mucho menos cuando hubo gente que dejó todo en Venezuela por incorporarse a la empresa, que fueron puestos en Venezuela en listas negras, como efectivamente ocurrió, del régimen, que no tenían necesidad de venirse para acá, lo hicieron por un servicio con el país. Entonces a mí me pareció que aquello no era lo normal. Yo como a la media hora de estar ahí me paré y me fui. No dije nada. Simplemente me paré y me fui porque me parecía que no es la forma ni la manera de conducir una reunión, ¿me entiendes? Pero en aras de la verdad debo decir que en mi presencia Manuel Rosales no dijo nada. Ahora, pero eso no es como revivir la decadencia de la Cuarta República. Bueno, y por eso es que yo salí como he salido, ¿no? Es que yo lo he dicho. Es decir, cuando uno dice uno es diferente, hay que probar que uno es diferente. La honestidad y la transparencia, la ética y la moral, no son recursos retóricos para los discursos de la plaza pública, no. Es una actitud, un comportamiento en la vida. Uno tiene que dar ejemplo. El servidor público tiene que dar ejemplo. Entonces, cuando yo vi estas cosas, dije, no, estas cosas no están bien hechas. Yo no tengo por qué verme involucrado. Y recibí consejos de gente colombiana que me aprecia, me estima. Dijeron, dígale al embajador que no se vincule con esto porque en cualquier momento va a pasar algo. Y fue lo que hice, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con el hecho de que ya Guaidó no menciona a Duque para nada, que Ah, no como lo sé. las Eso no lo relaciones sé. están como alejadas. ¿Las relaciones siguen igual o están un poco alejadas? No, yo no lo sé. Yo lo que sé decir es que los diálogos, el principal aliado que nosotros tenemos, que es Colombia, que ha sido tremendamente solidario con el gobierno del presidente Guaidó, con los venezolanos, que hemos sido acogidos aquí, con los pobres venezolanos que entraron caminando, que han salido de Venezuela huyéndole al régimen y huyendo de la tragedia que hay en Venezuela, hemos sido recibidos con hospitalidad, con generosidad, con una gran solidaridad, y que nosotros, nuestro principal aliado para darle al traste a la dictadura en Venezuela, sin duda que es Colombia y también los Estados Unidos y Brasil, pero en el lugar yo diría que Colombia. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno con los aliados? ¿Qué es lo que hace uno con la gente que es solidaria? Consultarle, compartir visiones con ellos, no pedirle permiso, no, pero por lo menos conversarle. Y no es justo, no me parece cortés, no me parece pertinente que el gobierno colombiano se haya enterado de los diálogos de Oslo por la prensa. No, eso no debe haber ocurrido. ¿Me entiendes? Yo sé que causó molestia en el gobierno colombiano. Ahora, ¿cómo están las relaciones? No lo sé. Honestamente no lo sé. Yo lo que te sé decir es que yo desde junio no hablo con el presidente Guaidó. Esa es la verdad. ¿Y por qué He si enviado desde algunas junio,
¿por qué si desde junio no hablaba con Guaidó? Cosa que es un absurdo, sobre todo porque Colombia es el principal aliado junto con Estados Unidos y Brasil, pero sobre todo Colombia. Eso es absurdo, porque usted no trató de hablar con Guaidó y decirle qué es lo que está pasando. Le envié varios correos y nunca me los respondió. Afortunadamente nombraron a Julio Borges y entonces yo a través de Julio yo compartía cosas con Julio. Yo le informaba permanentemente de las cosas, ¿entiendes? Y mantuvimos una relación cordial y estrecha. Él encargándose de lo suyo ¿Pero y de yo qué le atendiendo. acusan en privado? ¿Qué cree que lo están acusando en privado? ¿A quién? A usted, porque al despedirlo es que están en contra de varias cosas que usted ha hecho. ¿Cuáles son las...? No, nunca dieron explicación, ¿no? Nunca dieron explicación. Hoy salió por allí una nota de la Presidencia de la República dándome las gracias por mi trabajo, por lo que yo había hecho, ¿no? Bueno, está bien, lo agradezco que lo hayan dicho. ¿Entiendes? Yo no tengo ningún resentimiento, porque no tengo por qué tenerlo. Yo voy a seguir cumpliendo con mi deber de ciudadano, de luchador político. Le he hecho un llamado a mis compañeros de generación, ya gente que es muy valiosa aquí en Venezuela, que por razones generacionales han sido puestos de lado, porque no es un sectarismo político solamente que sí existe, es un sectarismo generacional. Porque resulta que el que tenga más de 50 años pareciera que fuera un leproso y tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Y eso no es justo con el país. Tampoco es justo con la gente. Entonces yo lo que he dicho, despierten, por favor. Hagan valer sus opiniones, tomen en cuenta, opinen para que la gente sepa lo que ustedes están pensando. Porque en aras de la unidad no pueden ponerle una camisa de fuerza a la gente. Porque no se puede decir nada porque se daña la unidad. No, por favor. No, yo no caigo en ese juego. Yo creo que la unidad se da en la medida que exista transparencia, en la medida que haya la posibilidad de disentir y que eso no sea un crimen. ¿Entiendes? Porque, sí, como dije yo ayer, el estalinismo, Napoleón, no es patrimonio de los partidos comunistas. Sí. El estalinismo existe en todos los partidos políticos, en unos más que en otros, porque el derecho a disentir se sanciona. ¿Y cuál es la sanción? Marginar a la gente, atropellar a la gente, tratar de hostigar a la gente, porque pareciera ser que lo que quieren son clubes de eunucos políticos, y eso no es bueno para la democracia, eso no es bueno para la reconstrucción del país, sí, pero eso no es bueno para la transición. Sí. Eso podría resultar en el mundo de antes, pero en el mundo actual, que la gente está súper informada y a veces hasta demasiado, tanto informada como desinformada por los fake news y demás, por eso es que está deteriorándose los partidos políticos. No puede seguir siendo partidos políticos verticales a la usanza del Partido Comunista. Y esta es la crisis mundial también de los partidos y de etcétera. Pero fíjese. ¿Y por qué crees tú que la gente ha reaccionado como reaccionó? Claro. Porque se siente interpretado por mí. Porque yo lo que yo estaba diciendo lo siente muchísima gente. Porque los mismos compañeros embajadores nuestros, embajadores del presidente Guaidó en el exterior, se sintieron interpretados por mí, por lo que yo dije. Porque mucha gente se sintió interpretada por mí. Porque la gente lo que anda está es hambrienta, pero no hambrienta de alimentos solamente, hambrienta de verdad, de transparencia, de honestidad, porque eso es lo que al final la gente está obstinada, ¿entiendes? Y yo creo que hay que hacer realmente un esfuerzo, y es lo que yo le pido a los dirigentes actuales, empezando con el propio presidente Guaidó, que sean severos con la corrupción, que por favor pongan de lado a los que están en algo indebido, que ellos deben saber perfectamente bien quiénes son, ¿no? Pero si tienen hasta asesores que están en 3 juicios por el narcotráfico, lo tienen como asesores. O sea, gente que está en 3 juicios en los Estados Unidos mencionados por estar trabajando para el narcotráfico y lo tienen como asesores, y uno no entiende, ¿será que están desinformados? ¿Será que no importa? Si estás trabajando para mí, no importa que tú no tengas ética. Eso es lo que no me gustaría descubrir en estos muchachos que merecen gobernar porque les corresponde a ellos. Pero si van a tener todos los defectos que tenía ya la Cuarta República en su decadencia,
pues entonces no son tan muchachos, son decadentes como la Cuarta República y espero que no sea así. No se trata, mira, Napoleón, yo tengo 78 años. Yo te conozco a ti hace muchísimos años. Yo soy amigo de tu mujer hace muchísimos años, desde el Liceo Andrés Bello, de Caracas, el año 1959. La gente sabe quién es uno. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tiene que haber un sectarismo por razones de edad? Explícame. Ninguna. Si la gente tiene que aportarle al país. Eso es una torpeza, porque no es cuestión de edad, es cuestión, Claro, además de asesorarse. Claro, ahí es donde yo voy. Si tú no estás si tú no tienes carencias, si tienes falencias, si no estás actualizado o no estás realmente enterado de las cosas y tú no manejas los temas en profundidad, pierdes algo si tú te asesoras, pierdes algo si tú pones gente competente al lado tuyo para que te guíe, para que te ayude a hacer una buena gestión. Yo no creo. Yo he sido exitoso afortunadamente en mi vida y tú sabes cuál es la razón de mi éxito. Yo siempre he buscado gente más competente que yo para que tengan al lado mío y me ayuden. Siempre. Sin complejos, sin mezquindad de ninguna naturaleza. Y eso es la razón de mi éxito. Es decir, ¿cuál es la razón del éxito de un gerente? Rodearse bien, tener buenos colaboradores, tener buenos asesores, tener funcionarios al lado tuyo que te ayuden. Eso es lo que hay que hacer. Olvídate de la edad. La edad no tiene nada que ver con esto. Claro que no. Hay elementos de 30 años que son unos ancianos mentales, y hay elementos de 80 años o 70 años que son jóvenes desde el punto de vista intelectual y mental. Sí. Ahora, ¿qué quiso decir con que le recomienda a Guaidó que revise su entorno? Bueno, porque hay muchos comentarios de cosas que están ocurriendo. Yo no lo estoy diciendo ahora porque salí, se lo mandé a decir con una persona de su íntima confianza hace unos 3 o 4 meses o quizás más. Se lo dije, ¿me entiendes? Que revisara su entorno, porque hay gente en el entorno que le hace daño. Ahora, tu entorno lo escoges tú. El entorno no te lo escogen los demás, te lo escoge uno. ¿Me entiendes? Tú no sabes qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿no? No es una cuestión de amistad. La amistad es una cosa que tiene mucho valor y mucho mérito. Yo no le puedo criticar a nadie que tenga amistades. Pero cuando usted está en funciones del Estado, la amistad es una cuestión secundaria. Usted responde a los intereses del Estado. Usted está obligado por razones de Estado de actuar de una cierta y determinada manera. El amiguismo no puede funcionar porque el hombre de Estado tiene que pensar primero los intereses del colectivo, los intereses del país, de la nación. No puede pensar en interés de grupos políticos y puede pensar en amiguismo. Entonces, esa es la obligación que nosotros tenemos. Usted tiene la opción de hacerlo cuando está en esas posiciones. O actúa como hombre de Estado o actúa como parte de un grupo político o un grupo de amigos. Escójalo. Hay quien entendió por las declaraciones excelentes que usted dio, especialmente el final, que es conmovedor y dice mucho de usted. Hay quien entendió que ellos están preparándose para lo que aparentemente solamente saben hacer muchos políticos, según sus críticos, unas elecciones con esta misma gente en el poder. Bueno, yo creo que eso está claro. Yo no participé en la redacción del Estatuto de la Transición. Yo tampoco soy parlamentario, no voté por ello. Cuando lo presentan y lo recogen en un estatuto que ha votado la Asamblea, es una ley de la República. No fue una camisa de fuerza que se le impuso al gobierno del presidente Guaidó. Y por Fue juramento. algo que ellos a su libre albedrío escogieron. Y ahí establecieron la ruta. Cese de la usurpación, gobierno de transición unitario y finalmente unas elecciones transparentes. ¿Hay alguna garantía de que con esta gente del régimen hayan elecciones libres en Venezuela? Con el CNE que tenemos, con el registro electoral que tenemos, sin supervisión internacional, con Maduro al frente de los destinos del país y un par república utilizado para presionar y para amedrentar a la gente, sin ninguna supervisión internacional. Yo no creo. Cualquier elección que se haga no es una elección libre.
No es una elección transparente, que es lo que la gente se merece y que es lo que hay Ellos que no pueden buscar. alegar que ellos sí siguen con su mismo juramento porque se juramentaron y todo el mundo dio el juramento. De hecho, muchas veces yo lo pongo al final del programa para recordarlo, los tres pasos. No se estarán refiriendo solamente a elecciones presidenciales y no quieren perder su cuota en las elecciones de la Asamblea Nacional, que le darán los puestos a lo mejor menos, pero por lo menos ahí tienen una vigencia en los medios. Mira, Napoleón, todos sabemos lo que pasó con las elecciones del 2015. Las elecciones fueron abrumadoramente ganadas por la oposición. Lo primero que hicieron fue desincorporar a los diputados indígenas. Y después ha comenzado un acoso que se ha mantenido en el tiempo contra los diputados. Ha obligado a que 28 diputados estén hoy en el exilio. Uh-huh. Entonces, eso, si hay elecciones ahora para el Parlamento, ¿hay alguna garantía de que eso no vuelva a No, ocurrir? ninguna, Creo que va a volver a pero ocurrir. estaba obligado a hacerle la pregunta. Ajá. No, claro, sin duda. Y agradezco que me lo haya hecho. Ahora, usted dice que hay que seguir luchando. ¿Qué cree que debe cambiar o qué le diría a estos muchachos partiendo de la base que de verdad quieren llegar al poder y quieren cambiar el país, ¿no? El país como lo están manejando no lo van a cambiar. ¿Me entiendes? Yo creo que es un problema de hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse. Mira, nosotros cuando éramos muchachos, nosotros teníamos escuelas de formación política. Nosotros teníamos doctores que nos enseñaban, en mi caso fue el presidente Herrera Campins, que me hacían abrevar en lo que era el pensamiento del humanismo cristiano. Nos daban libros, nos daban conferencias, nos metían en cursillos. Yo, desde antes inclusive, había comenzado mi formación. Yo estudié en el Colegio La Salle Barquisimeto antes de irme a Caracas al Liceo Andrés Bello. Y ahí tenía yo 12, 14 años. Y yo formaba parte de una agrupación llamada Vanguardia, donde semanalmente nos reuníamos a discutir los evangelios de la iglesia, a discutir las encíclicas sociales de la iglesia. Ahí debatíamos entre nosotros. ¿Qué buscaban los hermanos? ¿Qué buscaba el hermano Gaudencio? Que era el tutor detrás de todo eso. Que tuviésemos una formación cristiana, una formación fundamentada en valores, en principios, una formación humanista, una formación de solidaridad hacia los demás. Yo me siento sumamente feliz cuando yo puedo tenderle la mano a la gente. No me gusta hacerlo como caridad, me gusta hacerlo como una obligación. No es como caridad, como una obligación solidaria. Y en la medida en que nosotros tengamos un país incluyente, un país equilibrado, un país con un tejido social adecuado, donde no haya tanto desnivel entre un poquito de gente con muchas cosas y la gran mayoría no tiene nada, con una clase media pauperizada, venida menos y empobrecida, ese país no va a ser estable. No para mí, que ya estoy mayor, para los que vienen atrás, mis hijos y mis nietos y los tuyos. ¿Me entiendes? Que tienen que vivir un país equilibrado. ¿Por qué las democracias de los países genuinamente democráticos funcionan? Porque hay equilibrios, porque hay la forma de que, por muy pobre que la gente tiene acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. ¿Me entiendes? Las cosas fundamentales. Yo me encontré una vez en el sitio donde tú vives, andaba en Florida, en Orlando. Andaba yo con mi familia, mi esposa y mis hijos, y me encuentro con una muchacha que es venezolana, hace años ya, y le digo yo, ¿y tú qué haces aquí? Era mesonera. ¿Y tú qué hacías en Venezuela? Me dice, yo era economista en Venezuela. Pero yo, y te estoy hablando de años, ¿ah? Pero yo no tenía casa, aquí tengo casa, tengo carro, tengo electrodoméstico, tengo calidad de vida, tengo mis muchachos en la escuela. Entonces, ¿de qué sirve ser profesional en un país pauperizado, donde los profesionales ganan que 5 o 10 dólares al mes y no tienen ni medicina, ni alimentos, ni servicios públicos, ni salud? Bueno, eso hay que cambiarlo, porque es la base de la estabilidad. Los países democráticos del mundo son estables no por la obra y gracia de Dios, sino porque había unas políticas sociales que han ayudado a la gente de abajo a superarse, para que no vean al que tiene algo con resentimiento y con odio. Hoy en Venezuela tomarse un whisky
Te ven con odio, ¿por qué? Porque la gente no tiene que comer, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esas cosas hay que cambiarlas, Napoleón. Otra cosa, ¿se puede mantener un partido político para luchar en la calle y en el parlamento y donde sea sin dinero? Bueno, pero es que yo creo que hay que regresar a lo que había antes. Es que los partidos tienen que ser financiados por el Estado en Sí, pero función del apoyo electoral que Venezuela reciban. no financian, ni siquiera le ha quitado inclusive lo que le correspondía a los expresidentes. Así es. Ah, Ah, bueno, porque esa era parte del diseño. ok. Entonces pusieron a los partidos políticos, pusieron a los dirigentes políticos, no me refiero a todos evidentemente, a depender de quiénes, los saqueadores del país. Ujú. ¿Quién es el que tiene capacidad de ayudar, de repartir, de regar la matica? Los que han robado. Hacia eso iba, hacia eso iba. Entonces se convierten en unos presidiarios de los corruptos. Y eso no es bueno para la democracia. Eso no es bueno para el Ok. país. Vamos a olvidarnos de la democracia un ratico, porque la oposición y los demócratas no están tratando de salir de un gobierno con unos políticos malos, ladrones o lo que sea, sino con una banda de delincuentes y narcotraficantes. Esos no son políticos, son delincuentes abiertos, ¿no? Que de políticos no tienen nada, ni de ideología no tienen nada, según mi punto de vista. Corríjame si usted no está de acuerdo. ¿Cómo luchar contra ellos? Yo creo que hay que continuar, en primer lugar, adentro hay que continuar la lucha, hay que concientizar a la gente, pero para lograrlo hay que dar ejemplo, Napoleón. Hay Mm. que dar ejemplo, que la gente vea que hay una genuina intención de que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, que las cosas no tengan nada que ver con lo que existe, un comportamiento ético y moral de la gente. Y por supuesto, continuar agrandando las alianzas internacionales, ¿no? Porque yo creo que se trata de atenazar por los dos lados, ¿no? Para que efectivamente el país pueda cambiar. No es fácil, claro que no es fácil. Ahora ellos Tenemos 20 salen, años en esto. ¿usted cree que ellos salen sin una intervención militar? Bueno, yo estoy seguro que llegará el momento en que las propias Fuerzas Armadas venezolanas van a dar un paso al frente. Es que los venezolanos no son marcianos, perdón, los militares no son marcianos. Los militares tienen esposas, tienen hijos, tienen padres, tienen madres, tienen hermanos, que viven los que no están en la cúpula, las mismas carencias y las mismas necesidades del resto de la población. Y que están también tan asqueados de lo que está ocurriendo como estás tú y estoy yo. En algún momento tienen que dar el paso al frente, ¿no? Y restituir realmente lo que es la genuina democracia. Ahora, usted está hablando de ética y moral. Entonces, yo le podría decir, como dijo una vez Luis Miquelena, ¿y eso cómo se come? Porque después no de 20 años, sino de más de 20 años, porque si algo pervirtió al país fue que el dinero todo estuviera fundamentalmente en manos del Estado, que Petróleos de Venezuela fuera del Estado venezolano, que la minería, que todo, que no fuera por el trabajo de la mayoría de los venezolanos, sino una minoría de obreros petroleros, ¿no? De lo que vivía el país, y que el presidente y su gente y los políticos que estaban tanto en el Congreso como en el gobierno fueron los que manejaran ese dinero y esos negocios. Tuvo que haber pervertido a mucho más gente, ¿no? Yo creo que, De lo yo que se hubiera creo, pervertido Napoleón, si fuera de otra forma. yo creo que la estatización exacerbada que se vio en Venezuela hizo un gran daño. Creo que hay que aupar el desarrollo del sector privado. Creo que hay que abrir espacios definiendo políticas públicas claras para que hayan reglas de juego muy claras, para que haya seguridad jurídica, para que haya inversiones, para que la gente tenga oportunidad de trabajar y el Estado dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es atender los problemas fundamentales del país, que es la seguridad y la defensa, que es la paz pública, que es que haya buena salud y salud generalizada, y que haya una buena educación, que nadie deje de estudiar porque no tiene recursos. Esa es la función del Estado. Deje lo demás a las empresas privadas. Cobre sus impuestos como debe ser y utilice adecuadamente los recursos provenientes de los impuestos para atender las necesidades fundamentales de la población. Eso es lo que tienen que hacer los estados. La gente habla de cosas estratégicas,
que si la empresa es estratégica, ¿cuál es el país que tiene más importancia a nivel mundial en las cuestiones estratégicas mundiales? Los Estados Unidos. ¿Cuántas empresas tiene el Estado americano? Ninguna, ninguna. ¿Es o no es? Sí. Pero Bueno, eso precisamente era lo que quería hacer Carlos Andrés Pérez II con ese grupo brillante de muchachos, claro, que la mayoría se formó gracias a, creo que lo mejor que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, y que siguieron los otros gobiernos democráticos, el plan Gran Mariscal de Ayacucho, que formó a tanta gente, ¿no? Pero por eso lo tumbaron, y lo tumbó todo. claro, Todos los sectores claro, estaban en contra de eso. ¿Cómo cambiar esa porque mentalidad? no ¿Cree que esto... entendieron, Ajá. porque no entendieron el mensaje. Porque yo creo que faltó un poco también de más socialización de la política, como dicen aquí en Colombia. Las cosas no son buenas porque sean buenas intrínsecamente. Hay que explicarle las cosas a la gente. La gente tiene el derecho a estar bien enterado. Claro. La gente tiene derecho a que se le expliquen las cosas. Porque en lo que a la gente se le explica, la gente la entiende perfectamente bien. Pero su propia gente, su propio partido, le sacaron la alfombra. Muchos otros partidos. Pero eso fue un diseño. Hubo un grupo de personas que se encargaron de defenestrar a Carlos Andrés Pérez y hoy estamos pagando con sangre lo que ocurrió. Porque esa es la verdad. Uh-huh. Es que la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez fue el verdadero golpe de Estado triunfante contra la democracia. Sin duda. El 4 de febrero fue un rotundo fracaso, ¿no? Sí. Pero lo que hubo, pues, la conspiración posterior fue lo que acabó con nuestro sistema. Yo creo que todo empezó con los hechos trágicos del 27 y el 28 de febrero del 89. Ahí empezó a descomponerse la cosa. Y ahí empezaron los grupos a conspirar y a conspirar hasta que se produjo el 4 de febrero. Y después hubo la cantidad de cosas que se movieron en torno a lo que fue el golpe de Chávez. Y la destitución de Carlos Andrés Pérez fue una consecuencia de todo eso, ¿no? Sí. Ahora, Calderón, antes de finalizar, Sí, porque es que me tengo que ir porque me deja el avión. sí, no, y además está congelado todo el tiempo, pero lo importante es lo que dice. ¿Qué le iba a decir? Yo estoy seguro que Guaidó y Leopoldo López nos está escuchando. Y yo quiero seguir creyendo que hay esperanzas de que ellos sí quieran cambiar el país y cambiarlo para bien y que sea mejor, inclusive que la mejor parte de la Cuarta República. Si lo tuviera a un lado a los dos, según su experiencia, ¿qué les recomendaría? ¿Qué les diría? En primer lugar, tienen que tener un gobierno de amplitud, no reparto de partidos, de amplitud política. Tienen que incorporar a los mejores, indistintamente de la afiliación política. La gente no puede llegar a los cargos por la afiliación. Ya va, ya va, ya va, ya va. Pero perdone, déjeme interrumpirlo. ¿Y lo van a dejar? Ah, bueno, no lo sé. La Asamblea Nacional le van a permitir seguir No, no lo gobernando sé, o le no lo van a sé. hacer lo que le hacían a Yo, Caldera II. ¿No? yo pienso que lo que debió hacer la Asamblea Nacional, pienso yo, era haber nombrado al presidente Guaidó, liberarlo de disciplinas partidistas para que él hubiese cogido un gobierno realmente de los más capacitados, los más idóneos y poder, bueno, que pueda hacerlo en el Pero momento. ¿cómo puede hacerlo ahora si no lo liberaron? ¿Cómo puede Bueno, hacerlo? porque lo atraparon en lo que son las cosas partidistas y yo creo que eso no conduce a nada. Esto me puede granjar algunas enemistades, pero yo creo que es la verdad. La Asamblea está para controlar, está para legislar, el Yo lo Ejecutivo sé, para pero ya va, ejecutar. perdone. Usted es Guaidó. Usted en este momento es Guaidó y además no solamente es Guaidó, es Leopoldo López y es Guaidó. Y sabe cómo están amarrados y sabe cuál es el poder que tienen y cuál es el que no tienen. ¿Qué haría? ¿Cómo? Yo no aceptaría un gobierno colegiado, yo no aceptaría un gobierno de la Asamblea Nacional, porque no puede ser. La Asamblea puede tomar la determinación de haberlo nombrado, está bien, es por un poder legítimo, pero yo creo que tienen que darle libertad para que pueda actuar. Bueno, pero ponen a otro de ellos y ya está. Usted no lo Bueno, acepta, lo sacan, ya está. depende de las condiciones que ponga y depende de quién sea. Porque si pone una condición y dice, yo quiero autonomía, ¿qué hacían los partidos políticos antes que tanto han criticado? Lo primero que hacían
lo primero que hacía Napoleón, en lo que era electo alguien como presidente de la República, era liberarlo de responsabilidad partidista. Ahora, que buscara dentro de su gente lo que él quisiera, bueno, eso es otra cosa. Que Pero algunos fueron más autónomos que otros, también es verdad. Pero por lo menos poner a alguien de su partido en el Ministerio de Hacienda, eso era fundamental. Pero no, fíjate que hubo casos que no fue así. Por ejemplo, el presidente Herrera tuvo a Luis Hugueto, que no era copellano. Ah, no, no, pero Y, usted está y hablando de un Arturo Sosa hombre también. íntegro. Está Y, lo, hablando y, lo, y Acción Democrática tuvo ministro de Hacienda, gente muy idónea también. ¿Me entiende? Que no necesariamente Carlos Rafael Silva, Benito Raúl Lozada, etcétera, que tampoco eran militantes políticos acérrimos, eran tecnócratas, gente competente que le dieron un gran servicio al país. Ok, pero eso que usted está diciendo y que haría, ¿lo puede hacer en este momento Guaidó y Leopoldo López? ¿Tendría el apoyo para hacerlo frente a una narcodictadura que la tiene enfrente? Necesita el apoyo de la Asamblea para empezar. ¿Lo conseguiría? Bueno, no lo sé, no. Yo creo que lo primero, como decían, ¿no? Lo primero es que haya un cese de la dictadura, un cese de la usurpación. Esa es la condición fundamental. Y que entremos en un gobierno de transición, pero que no sea un cogobierno de la Asamblea Nacional, porque eso no va a funcionar. Ujú. Y se puede hacer. Bueno, depende de la voluntad política que haya, ¿no? Depende de la voluntad política. Bueno, Napoleón, te tengo que dejar con el dolor de mi alma, porque Sí, y si no además nos estamos metiendo en profundidad. me deja, me deja el avión. Un Ok. fuerte abrazo para ti. Un abrazo y cuente con Adiós. Hasta nosotros. luego. Hasta luego. Humberto Calderón Berti.